Se lo habíamos anticipado, ya estamos de vuelta con ustedes para conversar con la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región de Antofagasta, Trici Figueroa. ¿Cómo está, Trici? Bienvenida. Gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy bien, Nuevita en el gracias. cargo, ¿no? Así es, poquito ¿Cuánto más de ya? 2 meses. 2 meses. ¿Y cómo ha sido llegar a este cargo? Intenso, muy Intenso, intenso, sí. sí. Mucho trabajo, mucha agenda importante, ¿no es cierto? Y a disposición, ¿no es cierto?, de los desafíos del cargo y particularmente de la planificación para este año que me ha correspondido a mí. Para entender un poco, ¿qué abarca la Seremi de Justicia? La Seremi de Justicia, nosotros tenemos importantes servicios a nuestro cargo. Contarle a las personas que nuestra Seremi está a cargo del servicio médico legal, Perfecto. del registro civil, del servicio de registro civil, también de la Corporación de Asistencia Judicial, de la Defensoría Penal Pública y además de Gendarmería de Chile, que es en cierta medida que nos ocupa gran parte de la agenda, ¿no es cierto?, dentro del sectorial justicia. Dentro del servicio médico legal, bueno, hay un nuevo director, tengo entendido, del servicio médico legal. Exacto, pero subrogante, sí. Subrogante. ¿Cuánto debiera demorar en el servicio médico legal la identificación de un cuerpo? Se lo pregunto por eventualmente el cuerpo encontrado en el sector de kilómetro, no, pero en la ruta 400, la B400, en el caso que tiene que ver con la desaparición de una influencer. Ya ha pasado harto rato. Ya. En ese caso particular, de lo planteado por nuestro director, es que precisamente como se trata de la identificación de osamentas, Claro. el proceso es más dificultoso que respecto de otro tipo de identificación de restos humanos, ¿ya? Entonces, en ese ámbito se requiere una cantidad de pericias más importante, Claro. más significativa y compleja, pero esperamos que vamos a tener prontamente ya noticias respecto concretas. No podría adelantarles porque también ahí hay situaciones delicadas relativas a la familia, ¿no es cierto? Es un proceso judicial, sí, claro. exacto. Claro. Pero eso más o menos, estamos dentro de los plazos, no Ya. es algo inusual. ¿Cuántos son los plazos habituales? O sea, el plazo habitual de identificación en general, cuando se trata de un hecho que ocurre en el día, ¿no es cierto? Claro. Eso es de 24 a 48 perfecto, horas. claro, pero en pero este caso osamente es más particular, complicado. osamente es más complicada por el tipo de pericias que debemos realizar. Se puso en marcha el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil la semana pasada, ¿fue esto? Así es. ¿En qué consiste este? Este es el nuevo Este es el nuevo servicio. Hay que explicar hay que hacer una explicación previa, porque el Servicio Nacional de Menores incluía, que dependía, ¿no es cierto?, del Ministerio de Justicia, Claro. incluía también el ámbito de protección de los niños, ¿ya?, y adolescentes, pero también el ámbito de responsabilidad penal juvenil. Con este nuevo servicio se divide el Servicio de Mejor Niñez, que asume la protección de niños y niñas adolescentes en el ámbito de vulneración, y luego este nuevo Servicio de Reinserción Social que se ocupa, ¿no es cierto?, de los infractores adolescentes de ley conforme a la 20.084, la ley 20.084. Ya. Entonces, la primera institucionalidad quedó a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, y lo que se refiere a la reinserción social de los jóvenes y la aplicación de las medidas que están Claro. ahí en esa normativa, depende de este servicio nuevo, que tiene un sistema de especialización. Perfecto. Que rompe con las barreras que tenía el Sename en torno a visualizar que cada niño representaba, ¿no es cierto?, una bolsa de recursos. Claro. Hoy día el sistema está basado en recursos permanentes para la atención y considerando al joven como un caso a caso, en la lógica de interrumpir la trayectoria delictiva de ese joven. Yo me acuerdo cuando estaba en Sename existía el Surgam. ¿Sigue existiendo o no? No, pues cambia la institucionalidad. Ya. Nosotros esperamos en este primer semestre dar el puntapié inicial al funcionamiento de nuestro nuevo SIP. Ya. Sí. Estamos con unas obras extraordinarias. Se trata de una infraestructura muy moderna. Perfecto. Por lo menos estamos cumpliendo con una primera etapa de entrega que nos haría entregar el Ministerio de Obras Públicas a fines de este mes de enero. Y por lo tanto se va a producir un traslado provisorio de los jóvenes que están en el medio libre, medio de encierro, versus el medio libre, que es la mayoría en realidad de los jóvenes, que también se va a realizar un trabajo en ese lugar. ¿Cómo estamos en número acá de infractores juveniles? Nosotros tenemos aproximadamente en la región un número de 287 jóvenes que son atendidos en la región, y desde esos 287 jóvenes contarle que solamente el 20% está en internación, ¿ya? El 80% está ejecutándose programas de medio libre, que se llaman, como yo le comentaba. ¿Ya? Perfecto. Quiero llevarlo al Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.
Que me cuente un poco en qué consiste eso. Bueno, este proyecto de ley es un proyecto de ley en que está dentro del contexto de la agenda priorizada de seguridad, lo mismo para el caso de la Fiscalía Supraterritorial, en virtud del cual se va a modificar la estructura territorial que tiene hoy día la Corporación de Asistencia Judicial, que en el caso de Antofagasta nosotros formamos parte de una zona norte, ¿ya? Está comprendida Arica, Tarapacá y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Vamos a pasar a tener un servicio regional que corresponde a una división territorial tradicional, ¿no es cierto?, de los servicios que nosotros conocemos actualmente. Y este servicio va a contar con una subdirección que se va a denominar Defensoría de las Víctimas, para brindar una atención integral a las víctimas que hoy día están siendo atendidas por un programa que se llama CABI, que depende del Ministerio del Interior. Esos recursos van a pasar a nuestro servicio y se va a complementar además con la oferta programática que ya presenta la Corporación de Asistencia Judicial. Perfecto. Me imagino que deben tener muchos desafíos para este 2024, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Entre los desafíos, ¿no es cierto? Por cierto, que está mantener una agenda intensa en torno a la situación penitenciaria de nuestra región. Claro. Estamos trabajando desde hace ya mucho tiempo, desde que asume el gobierno, en un plan de seguridad de los recintos penitenciarios. Se han realizado un sinnúmero de procedimientos precisamente para detectar que las personas contengan o porten algún elemento de seguridad con los operativos que se hacen habitualmente, entre otras medidas de seguridad, y también se está trabajando con un plan de infraestructura para mejorar en el fondo y ponernos al día con un plan de infraestructura que estaba congelado por lo menos del año 2000 más o menos. Entonces tenemos ahí mucho que trabajar. Ya se dio el inicio, ¿no es cierto?, a la etapa de diseño del nuevo penal que contará la comuna de Loa, que se va a encontrar emplazado a 30 kilómetros de la ciudad de Calama, con una población penal aproximada de 1.300 internos, emulando un poco lo que la cobertura que nos entrega el CCP de Antofagasta, ¿ya? Centro de Cumplimiento Penitenciario, que nosotros conocemos como concesionado. Entonces esperamos con esa obra, que es una obra importante, que va a tener administración de Gendarmería. ¿No va a ser concesionado? No es concesionado ese proyecto. Ese va a ser administración directa de Gendarmería. Y además, ¿por qué? Porque tenemos problemas de sobrepoblación penal en las unidades penales de Calama, de Tocopilla, de Taltal y aquí en Antofagasta también con el CPF, que lo conocemos como el Centro Penitenciario Femenino. Claro. ¿Ya? A propósito de eso, se comentó la semana pasada que iban a haber traslados de internos, iban a llegar al centro aquí en Antofagasta, y eso creó muchas opiniones de los parlamentarios. ¿Por qué sucede eso? Lo primero que hay que tener presente es que los traslados de internos son habituales en el ámbito penitenciario. Contarles solamente que el año pasado, a propósito de un movimiento de la población penal para precisamente despejar algunas unidades penales de la región, se trasladaron 60 internos a otro establecimiento penal en otra región. Claro. O sea, de ahí los números, esta es la que está menos saturada. Esta es la que presenta las mejores condiciones, precisamente porque se trata de una unidad penal más nueva, ¿ya? ¿No es cierto? Y además porque tiene un número de plazas bastante importante, ¿ya? Son un poco más de 1.350 internos, ¿ya? Entonces, no es tampoco tan poco habitual que se produzcan traslados cuando precisamente el trabajo de Gendarmería es realizar un trabajo de segmentación de la población penal, en el que también se considera el elemento de arraigo de la persona que está cumpliendo una sanción penal corporal. Entonces, muchas veces es necesario el traslado cuando se visualiza que hay personas que no tienen arraigo. En ese contexto se realizó ese traslado que yo le comento, y el contexto del traslado que ha circulado, ¿no es cierto?, en prensa y que ha sido observado por algunos parlamentarios de la región tiene por objeto precisamente generar un movimiento de internos al interior de la región. Nosotros precisamente para ir resolviendo la situación de contingencia que se nos presenta en Calama y en Tocopilla, ¿ya? Entonces se trata de eso, y se trata de un proceso que se denomina densificación de la población penal. ¿Qué tan saturados están los centros aquí en la región? Presentamos un importante porcentaje de saturación. El que presenta mayor saturación precisamente es el CPF de Antofagasta. Por lo tanto, estamos trabajando en un plan para, en definitiva, tener un CPF que cuente con otro tipo de condiciones. Estamos en el proceso de decisión, ¿no es cierto?, de dónde vamos a instalar ese CPF. Aquí en Antofagasta. Claro, ¿por qué? Porque este es
un edificio muy antiguo, no ha sido Sí. renovado y no Se presenta demoró las mucho en condiciones. construirse. El ¿Ya? CPF El de Antofagasta, Antofagasta, mucho, mucho, mucho. ¿Ah? Soy antofagastino, así que sí, sé la historia de cuánto pero, se demoró en construirse. pero contarle que ese recinto era un convento. ¿Ya? Entonces tiene alguna... El El de... CPF, el ¿Del centro Nuevo Uribe? penitenciario, no, el centro penitenciario femenino. Ah, perdón, ya, me estaba No, refiriendo yo no, yo me al de refiero nuevo. al ya, no, este se mantiene porque es una Sí, estructura sí, a relativamente nueva. ese le decía, el de Nuevo Uribe se demoró mucho en construirse. Muchísimo. Y es la misma historia que está llevando el de Calama, o sea, por eso le decía recién, por fin se va a construir, o sea, ¿cuándo debiera? Si se cumplen todos los plazos. Si cumplen los plazos, nosotros debemos contar con esa unidad penal para el 2030. ¿Ya? 2030. Sí, porque Ya. solamente, como es una obra de infraestructura muy importante, este primer año, 2024, y gran parte del 2025 es en la etapa de diseño. Ujú. ¿Ya? Entonces luego viene una etapa de licitación y luego comienza la construcción. Por lo tanto, la planificación es esa la que yo le Sí, presento. ¿Ya? perfecto. ¿Cómo estamos con la cantidad de gendarmes por internos? Estamos con un déficit, Sí. ¿ya? ¿Y eso se debe a que no hay ingresos de nuevo, o no hay interesados en personas a ser gendarme? Nosotros hemos tenido una promoción, en el mes de diciembre nos llegó un reforzamiento Ya. de dotación, ¿ya? Un reforzamiento de dotación porque la escuela de gendarmería aproximadamente en forma anual no egresan más de 300 funcionarios. Ujú. ¿Ya? Nosotros recibimos 30 en el mes de marzo y esperamos complementar con un número más significativo en el primer semestre del 2024. Ah, perfecto. ¿Ya? Y también trabajar ¿Cuánto se algunas demora en la otras... preparación de un gendarme nuevo? Son 2 años. 2 años. Ya, claro. Ya. Entonces nosotros también hay otros elementos que no nos ayudan Sí. nosotros como región, porque la mayoría de la persona que La postula para dotación. gendarmería es persona que viene del sur. Claro. Entonces nuestra región no es particularmente atractiva, que es Ujú. el mismo fenómeno que se da en general en la macrozona norte. Claro. Eso es un problema estructural, como Mm. decimos, que en realidad nos es difícil Claro. sortear las plazas de profesionales o de funcionarios también en otras áreas. ¿Ya? Y hoy el tipo de interno es distinto, quizás mucho más agresivo. Se ha descubierto cosas que planean desde dentro de los centros penitenciarios. Por supuesto, Mm. eso es un fenómeno real, ¿ya? Sumado a que estamos teniendo un aumento de población penal Claro. que no baja de una población penal superior al 30% en estos últimos 18 meses. Mm. Entonces el aumento de la población penal ha sido muy significativa, ¿ya? Particularmente en la macrozona norte. Perfecto. Hoy día se anunció la promulgación de la Fiscalía Supraterritorial, ¿ya? Un nombre nuevo, pero al parecer era una propuesta, ¿ya? Y hoy aparece. Cuénteme, ¿de qué se trata esta Contarle a la fiscalía? gente que esta reforma es una reforma constitucional, Claro. por lo tanto es la modificación de un instrumento legislativo mucho más potente. Ujú. Está dentro del contexto de la agenda prioritaria de seguridad del gobierno, en acuerdo, ¿no es cierto?, con los distintos sectores políticos para precisamente incorporar algún articulado a la Constitución en el capítulo que regula el Ministerio Público y Claro. agregando esta estructura de fiscalía suprarregional que va a depender, ¿no es cierto?, del fiscal nacional de manera directa y que va a tener presencia en todo el territorio nacional, rompiendo un poco las barreras regionales de la estructura. Claro. Y nos va a permitir precisamente orientar el trabajo al crimen organizado y a los delitos de alta complejidad. Ujú. No se trata de una fiscalía suprarregional a disposición de todo el catálogo delictivo, sino para esa actividad específica, Claro. con competencias interregionales y también internacionales en el ámbito de coordinación con otras policías. Es una estructura que existe en otros países y que se ha utilizado precisamente para mejorar la persecución penal en el ámbito del crimen organizado. Perfecto. Entonces esperamos que es un proyecto, Ya. un proyecto de reforma constitucional y esperamos que sea aprobado, ¿no es cierto?, en el Congreso precisamente para dotar al Ministerio Público de mejores herramientas Claro. en la persecución de este tipo de delitos que nos tienen hoy día muy conflictuados Sí, con la pues. persecución penal del crimen organizado. O sea, es una solución que se plantea como para poder atajar esto que cada vez va Así creciendo. es, o sea, yo creo que es un anhelo que está dentro del contexto de la agenda de seguridad y que va a responder de manera más rápida, más eficiente, en el fondo a darle mayores herramientas al Ministerio Público para
no depender, ¿no es cierto?, territorialmente, un fiscal suprarregional, de las competencias de un fiscal regional, ¿no es cierto?, y poder moverse en el ámbito nacional, precisamente porque la complejidad de este tipo de organizaciones delictivas, ¿no es cierto?, que nos necesitamos de esa herramienta, ¿ya? Y además por modernizar el Ministerio Público. ¿En qué va la propuesta de seguir buscando a los detenidos desaparecidos? Bueno, nosotros estamos trabajando en el Plan Nacional de Búsqueda. Recientemente hemos recibido noticias de que se va a dotar al Servicio Médico Legal de mejores herramientas técnicas para esta actividad. Hemos recibido también las organizaciones, las agrupaciones de derechos humanos también se han inscrito como colaboradores en Plan Nacional de Búsqueda. Es un plan complejo, ¿no es cierto?, en el que participamos particularmente las autoridades políticas de cada región, ¿no es cierto?, en la coordinación, inclusive en la recepción de testimonios, ¿ya? Por lo tanto, eso tiene una planificación que ya comenzó. Estamos trabajando en el Plan Nacional de Búsqueda al menos de noviembre de manera activa, ¿ya? Y en este momento estamos organizándonos estamos en el proceso de organizar a las agrupaciones para continuar con ese plan. Qué bien, qué bien. Seremi, quiero desearle el mayor de los éxitos en este 2024. Sé que tiene varios proyectos y varios desafíos y que sea lo mejor posible en este año que comienza. Muchas gracias, te agradezco el espacio. Nos acompañó la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región de Antofagasta, Lice Figueroa. Pausa y ya retornamos con más informaciones.